Envejecer, en nosotros corroernos significa envejecer. Entonces podríamos pensar que hay dos tipos de corrosión en nosotros, como la hay en todos los materiales. Uno es el envejecimiento natural que va a sufrir como consecuencia de su propia interacción con el medio. Y otra es la corrosión que vamos a sufrir de manera acelerada por descuido de algunos elementos que constituyen un cuerpo o una estructura. Entonces, de esa manera también lo podemos ver en las estructuras que conforman las obras de ingeniería. ¿Y esto a qué nos lleva a pensar? Si estamos diciendo que hay cosas que se corroen, pues de manera natural, se van a envejecer de manera natural. Su propio movimiento estructural, el proceso de vibración interno los va a llevar a un reacomodo estructural. Y hay un envejecimiento natural también del elemento metálico, así como lo hay en nosotros. Pero llega un momento en que en algunos puntos específicos empieza la generación de dislocaciones. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa cuando se genera la producción de dislocaciones? Pues viene como consecuencia en los puntos donde más se concentra las dislocaciones. ¿Qué lo puntual o localizado que vamos a tener en algunas zonas por descuido, por desconocimiento, por vicios, por malos hábitos? Entonces, si se fijan, en los dos casos lo que estamos diciendo es que hay mantenimiento preventivo y hay mantenimiento correctivo. Eso tiene que ver necesariamente con la corrosión. El mantenimiento preventivo, bueno, obedece a la programación que se tiene que hacer para estarnos cerciorando de que las cosas se limpian, se asean, se retiran productos que pudieran estar propiciando la formación o generando las condiciones para que se forme la corrosión. Entonces, ahí hablamos de mantenimientos preventivos. Cuando ya hablamos de mantenimientos correctivos, lo que estamos diciendo es que hay que arreglar lo que se descompuso. Eso es corregir algo que se presentó. Y muchas veces el mantenimiento correctivo pues nos sale mucho más caro porque hablamos ya de sustitución de elementos. En una máquina pues hay que cambiar una pieza. En un ser humano hay que cambiar un órgano. Hay que cambiar un hueso. Eso es corregir. Prevenir, pues es que entendamos cómo funcionan las cosas para tomar las mejores previsiones y que todo funcione en equilibrio con la naturaleza. Porque todo tiende al equilibrio, todo tiende al equilibrio. Lo sacamos del equilibrio nosotros de manera arbitraria y de manera natural tiende a regresar a su equilibrio. Entonces la termodinámica está ahí, actuante, en función de la energía disponible que tengamos, cada quien de acuerdo a su propia naturaleza. En ese sentido, entonces, lo que yo estoy diciendo, pues lo podemos observar aquí de manera muy rápida, ¿no? Bueno, es paradójico, hace unos 35 años, bueno, cuando yo llevé corrosión en la escuela de ingeniería, porque yo sí llevé un curso de corrosión, pero buscábamos nosotros información y había muy poca información sobre corrosión. Estoy hablando de 35, 40 años. No, un poco más, unos 45, 50, no, pues es que me quiero quitar años. Pues 45, 50 años por ahí. Poco se hablaba de corrosión, sobre todo aquí en el país, pues estoy hablando en el país.
había, había carreras de ingeniería que incluso para ver algunas cuestiones de corrosión, había nada más una unidad en la materia de electroquímica, donde metían una unidad para hablar de corrosión. O sea, no se le daba tanta importancia, se trataba de resolver de otra manera el asunto que ahorita vamos a ver. Entonces, un material de aplicación en ingeniería debe de debemos cumplir esos aspectos. Primero, pues que esté disponible, eso, que ni qué, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos pueden buir en la cabeza. Nos podemos imaginar muchas situaciones, pero si no tenemos el material para hacerlo, hasta ahí queda. Queda en la idea y en el sueño y en el propósito. Para hacer algo físico-estructural, sobre todo en el ámbito de ingeniería, primero necesitamos que el material para hacerlo esté disponible. No por nada, primero se pensó en los viajes a la Luna y se pensaba en volar grandes distancias, pero pues no se pudo hacer hasta que se tuvo materiales que lo permitieran, o viajar al espacio. Los viajes interplanetarios siempre fueron parte de la idea de los humanos, pero salir a hacer esos viajes interplanetarios necesitaba que hubieran los materiales para hacer que eso fuera posible. Todavía las primeras naves espaciales se desperdiciaba como el 90%, se quedaba como basura en el espacio. Y salían muy caros los viajes. Hoy día ya las naves van y regresan, gracias a materiales cerámicos que llevan en la superficie, que permiten que no se incendien, que son refractarios, que permiten que no se incendien cuando entran a la atmósfera de regreso. Antes eso era imposible, estoy hablando de 50, 60 años atrás. Era imposible, no se podía regresar, y menos pensar que los que iban a volver en la nave, quienes iban al espacio. Pues todo tiene que ver con disponibilidad. Apariencia, además deben de tener cierta apariencia agradable. Un material muy desagradable nos sale caro porque hay que ponerle otras cosas. Por eso el aluminio, pues todos preferimos el aluminio, el acero inoxidable, las aleaciones de titanio, pues claro, son agradables, pero no siempre están al alcance para todas las cosas, ni cumplen los requisitos para todos los usos. Entonces, fabricación factible, es decir, que se pueda hacer. Podríamos encontrarnos a veces que las características que necesitamos en un material para una exigencia específica, pues no es tan fácil hacerlo. Hay problemas para el diseño en manufactura, hay problemas para el diseño en la fundición. Los moldes, los corazones que tenemos que hacer, el juego para construir el molde de fundición, no nos permite, las características que lleva no nos permite hacerlo, necesitamos ser muy creativos ahí. Entonces, también debe ser factible que lo hagamos. La otra es que ahora resulta que además debemos de prever la resistencia a la corrosión. Y se indexa ahora de manera directa, ya que un material de ingeniería tiene que llevar sus estudios y sus análisis de cuál va a ser su posibilidad hacia el medio hacia el cual se va dirigiendo. Costo competitivo, que se entiende. Si algo sale más caro que lo vamos a vender, mejor no lo hacemos. Se entiende. Y propiedades mecánicas, pues es obvio, ¿no? Nosotros estamos buscando que además de que cumpla con todo eso, tenga las propiedades que necesitamos. Que nos dé la resiliencia que ocupamos, que nos dé la resistencia a la presión, la resistencia al impacto, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, pues todo lo que necesitamos para una cuestión específica. Entonces, pues esas serían, en términos generales, las complicaciones para pensar en un material de ingeniería. Y por eso estamos aquí comentando las cuestiones de la corrosión. Y vuelvo otra vez a recordarles que nos dirigimos mucho hacia la parte de la corrosión en los materiales metálicos, porque esos son los responsables todavía hasta hoy de los grandes proyectos de ingeniería. Las grandes estructuras, la parte fuerte que sustenta es metálica. Entonces, vamos a
Por eso estamos revisando un poco más, se dirige un poco más hacia allá. Pero además la cosa se complica y decimos que la corrosión es multidisciplinaria y creo que ya nos quedó claro. Después de lo que hemos platicado, de lo que hemos visto y el avance que ustedes llevan hasta ahorita en la cuestión de la carrera, ya se dieron cuenta que si es ver corrosión, estudiar corrosión, entender la corrosión, pues es una cuestión multidisciplinaria. Tienes que entender algo de electroquímica, tienes que saber algo de termodinámica, tienes que saber algo sobre el medio ambiente, tienes que tener conciencia de la intervención humana en esto, aspectos de fisicoquímica, aspectos metalúrgicos, y estoy seguro que se me escapan cosas. Estoy seguro que se me escapan cosas, porque es un tema no complicado, es multidisciplinario. Pues cuando lo abordas nada más desde un enfoque, desde el enfoque electroquímico, te vas a quedar corto, porque si no conoces de esto, no vas a poder hacer un buen análisis de corrosión. Si no conoces aspectos metalúrgicos, no vas a poder hacer un buen análisis de una falla estructural en donde intervino la corrosión. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Por lo que tiene que ver con las características de la esencia del material mismo. Entonces, para nosotros poder hacer estudios de corrosión, pues necesitamos considerar todos estos aspectos. Y que es de manera muy importante, la intervención humana. Realmente nuestra acción responsable en los procesos. No esperarnos a que venga el reclamo del cliente o no esperarnos a que venga la falla, ¿no? Sino ser cada vez más preventivos y predictivos. Si hay cada vez más instrumentos para ser predictivos, bueno, pues lo que se tiene que hacer, el nuevo ingeniero tiene que buscar abrir su horizonte de posibilidades y buscar más herramientas para aumentar sus competencias. Y en la medida en que avanza el nivel de preparación, bueno, pues se dan estas posibilidades. De tal manera que, pues esta es la realidad. La otra pregunta que, bueno, pues ¿cuáles son las consecuencias de la corrosión? Miren, las consecuencias de la corrosión primero, pues es dinero, son costos. Para los grandes proyectos la corrosión representa mucho dinero. Para la humanidad en general, la corrosión representa dinero, pérdida de vidas y contaminación del medio ambiente. Inseguridad, dinero, pérdida de vidas, pérdidas humanas, bueno, de vidas en general, porque también se afecta al medio ambiente, también vida vegetal, vida animal. Esas son las consecuencias, son los costos reales. Cuesta mucha money, pues. Es increíble lo que cuesta la corrosión. Si ustedes se metieran a la página, por ejemplo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se lo pueden hacer y checar cuáles son los costos anuales por corrosión. También pueden entrarse a la Comisión Federal de Electricidad, que tiene costos altísimos por corrosión. ¿Por qué? Pues es lógico, transportan energía. Y donde quiera que se presente la posibilidad de fugas de energía, a través de estructuras metálicas, ¿qué pasa, ingenieros? Donde quiera que hay fugas de energía a través de estructuras metálicas, si las estructuras metálicas se comportan como anos, ¿qué va a pasar? Pues se van a disolver las estructuras. En algunos puntos, acuérdense, en algunos puntos localizados vamos a tener que se va a disolver la estructura, y si se nos cae una torre de transmisión, por ejemplo en Comisión Federal, si se cae una torre de transmisión, pues imagínense lo que representa. Entonces, pues ahí nos tienen, metiéndole sistemas de control, supervisando sistemas, cambiando. Y son costos, todos esos son costos. Costos directos
Miren, los costos directos es más fácil verlos, porque un costo directo, por ejemplo, es incluso una aleación que ustedes fabriquen. Ustedes fabrican una aleación resistente a la corrosión, le van a meter aleantes que son caros. En la medida en que ustedes la quieran hacer, de mejor comportamiento frente al medio, pues le van a tener que meter elementos aliantes. Y esos elementos aliantes que están metiendo son caros. Tienen la finalidad de modificar la microestructura, de estabilizar la microestructura, de formar otro tipo de películas. Acuérdense que la defensa contra la corrosión es la película. En principio es la capucha primaria, el traje que trae la estructura. Pues en la medida en que nosotros metemos elementos aliantes para proteger la película, para que tenga mejores propiedades, para que interaccione de manera más retardada con el medio, para que bloquee el intercambio de electrones, pues entonces eso tiene un costo, y eso es un costo directo. Y se gasta mucho dinero en eso. No lo habíamos visto ni lo habíamos pensado así. Elementos aliantes, agregar elementos aliantes, eso es un costo directo. Otro costo directo, pues es la pieza que tenemos que reponer. Donde falla un equipo, hay que cambiar una pieza. Costo directo, el costo de la pieza que vamos a cambiar. ¿Vale? Costo de mano de obra para cambiar la pieza. Costo de mano de obra para cambiar la pieza. Y ahí le podemos ir buscando. Ahí en sus apuntes traen muchos más ejemplos. Eso no es para ver. Costos directos es aquello que es indexado de manera directa al fenómeno de corrosión. Los indirectos ya podríamos decir que tienen que ver con la acción humana, pues. La falta de cuidado hacia el mantenimiento preventivo, la afectación de estructuras donde no debiéramos hacerlo, la integración de elementos que integramos a veces sin tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo, y como va a quedar embebido ahí en el medio, o como ya nadie más se va a acordar de eso, pues ahí se queda. El problema es que se forma una pila electroquímica y con el tiempo viene una falla. Todos esos son costos indirectos, más bien indexados a la acción humana. Y más ahora, más ahora nos lo cargan los costos indirectos, más ahora nos lo cargan a los ingenieros, a los especialistas. ¿Por qué? Pues porque ahora se pueden hacer tantas simulaciones, modelaciones como quieran hasta que tengan más o menos la visión más clara de lo que vamos a hacer. Cada vez se transportan sustancias más contaminantes, se manejan muchas cosas que andan ahí circulando. Bueno, pues hay que tener la certeza de que no se va a romper el contenedor en el traslado. Si trasladamos sustancias químicas, debemos de tener la certeza de que el recipiente en la que las estamos trasladando no va a fallar. Porque ahí donde esté el derrame, ahí hay consecuencias muy fuertes. Hay gente que le afectamos la salud para de una vez, pues, al respirar algún ácido, algún tóxico, a la gente le va a afectar, a los animales que están en el entorno, y a veces es a kilómetros. Entonces, costos directos, ya dijimos, lo que está indexado directamente al fenómeno. Costos indirectos, lo que podríamos decir que a lo mejor va más ligado a la acción humana. ¿Por qué? Fíjense, un costo indirecto. Pues se rompió un oleoducto. Y de aquí a que fueron a repararlo, pues ya hay un derrame ahí de crudo, ya se tiró ahí. O piensen que fue gasolina, o piensen que fue algún combustible. Bueno, pues el que se tiró, ya hay un problema ahí que va a tener costos indirectos. Eso no tenía nada que ver con la corrosión directa. Eso es más bien porque no hicimos las cosas adecuadamente, o porque alguien fue y rompió el tubo y hizo alguna cosa ahí y dejó las cosas en malas condiciones. Pues es la acción humana. La otra, porque el tratamiento térmico que se le dio a algunos de los tubos que se instalaron,
pues no fue el adecuado y hay consecuencias. O porque pasamos a través de zonas pantanosas y no tomamos la previsión, pensamos que era lo mismo pasar por el pantano que pasar por la zona desértica o por otra parte. Consecuencias, pues hay que pagar daños. Y luego la gente se nos deja venir y se nos deja venir el sistema a cobrar los costos hasta por daños al medio. Y si hubo afectaciones a la salud, nos van a querer también cobrar los costos de la afectación a la salud a la gente. Véanlo en un accidente de avión, véanlo en un accidente de barco, un crucero que colapsa y que no alcanzan a salvar a toda la gente. Bueno, pues costos indirectos, pues hay que pagar el seguro del barco y hay que pagar los seguros de la gente y hay que pagar gastos por la gente que se murió. Y todo eso lo tienes que pagar. Pero esos fueron porque son indirectos esos. Esos tienen que ver porque no diste el mantenimiento, porque no supervisaste adecuadamente, porque no estás al pendiente, porque creíste que ya porque estaba bien bonito iba a funcionar siempre. Y no tomaste el mantenimiento preventivo en seriedad. Pero ahí estamos la supervisión de ingeniería. O ahí estamos la supervisión de ingeniería cuando se hicieron las cosas, cuando se estructuró, cuando se armó, cuando se soldó, cuando se remachó, cuando se atornilló, el tipo de arandelas, si dejamos oquedades, si dejamos donde se acumular el líquido corrosivo, dejamos zonas de poca ventilación en el diseño, no consideramos cosas que son peligrosas al tiempo. Hay muchas cuestiones ahí, pero ya tienen que ver con la parte de ingeniería y que nos van a generar costos indirectos. Y fíjense ustedes que los costos indirectos, si los costos directos nos pueden representar ya de por sí mucho dinero, los costos indirectos son más. Los costos indirectos muchas veces representan costos mucho más elevados que los costos directos. Si la corrosión de por sí tiene un costo, pero la corrosión, los costos indirectos de la corrosión, lo que nos genera el no manejar adecuadamente el fenómeno y meternos en esos embrollos, nos cuesta más dinero. Pero es mucha lana, es mucho dinero. Entonces aquí está, costos indirectos, todos los generados por las consecuencias de eventos imprevistos o no atendidos con oportunidad. Por eso yo digo que ahí está la acción humana. Que estén relacionados con la falta de control y prevención de la corrosión. No damos mantenimiento, no estamos repintando, no estamos atendiendo a los sistemas de control electrónico. Hay problemas que cuestan dinero. Aquí hablamos de dinero y vidas humanas. Un posible accidente, una explosión que puede costar mucho. Son pérdidas millonarias. Hay explosiones, contaminación derivada de derrames, daños en partes metálicas de oleoductos, plataformas petroleras, tuberías de agua, puentes, calefacciones domésticas, puentes en carreteras, puentes metálicos, fallan las estructuras del hormigón en las carreteras, partes de aeronaves, partes de todo tipo de vehículos, calderas, autoclaves, accidentes por afectación en zonas de exploración y explotación de minerales, petróleo, gas, agricultura, procesamiento de alimentos, industria eléctrica, electrónica, pues en todas las instalaciones de salud. Y hay un etcétera ahí, en todo, pues donde quiera que hay materiales, hay corrosión. Todo tiende al equilibrio. Es una ley universal. Cuando hablamos del Producto Interno Bruto, miren, en naciones del primer mundo, donde se entiende que tienen muy buen avance para el control de la corrosión, donde hay puentes que hasta tienen sistemas de ventilación para estar aireando y que no se acumule mucho la humedad para protegerlos, porque cuestan mucho dinero. En naciones del primer mundo, anda más o menos entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto. Para que hagan una comparación, en México se aporta
para la educación pública de todo el país, más o menos el gasto que corresponde, de acuerdo con el Producto Interno Bruto en México, debe de ser como el 4%. Yo creo que en el país los costos por corrupción deben de andar por el 7% del Producto Interno Bruto. Para que se den una idea de qué estamos hablando, pues. Un fenómeno que está ahí chambeando todos los días lento, en algunos casos, en otros más aceleradito, en otros medianamente visible, en otros ni siquiera se ve, en otros completamente imperceptible. Ahí está, actuando. Un fenómeno natural electroquímico espontáneo. Y nos cuesta mucho dinero. Y al final, pues como es Producto Interno Bruto y estamos hablando de la economía de una sociedad, pues nos afecta a todos. A todos nos afecta. Porque todos esos costos que se tienen que pagar por corrosión, todo ese dinero que se invierte ahí se podría invertir en otras cosas, ¿no? Bueno, pero el desarrollo tecnológico nos llevó ahí. El desarrollo tecnológico nos llevó ahí, a esta, entre comillas, lucha contra un fenómeno natural inevitable. Pues el desarrollo tecnológico nos puso ahí. Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer es cada vez más buscar mecanismos para sobrellevarlo de mejor manera. Bien, pues estamos conociendo la corrosión de fondo, sus consecuencias, sus costos. ¿Por qué tendríamos que ponerle tanta atención? ¿Por qué yo sigo insistiendo en que esta materia debe de ubicarse en el último semestre, pues, en el 8º semestre? Porque en la medida en que ya se tenga más claridad de todo lo que representa, todos los factores que intervienen para potenciar y propiciar que la corrosión se dé con cierta eficiencia o no, pues requieren todavía más de realmente conocer. ¿Por qué? Porque también afecta el proceso del cómo lo hiciste. Miren, a veces para resolver un litigio de corrosión, dependiendo de las consecuencias que trajo el accidente, lo vinculo con el accidente porque es lo más grave, a veces se va hasta el extremo de llegar a ver de dónde pudo haber procedido, si viene de mineral el material, si su origen fue un mineral o si su origen fue chatarra reciclada. Si hubo algún residual dentro de la estructura que fue el que potenció el problema, ese residual en dónde se agregó, pues. Un residual es una sustancia, un elemento que se nos coló ahí, que a lo mejor la norma ni lo contemplaba, por eso no lo vimos. Si la norma nos dice, bueno, pues tiene que tener estos elementos bajo estos índices de control. Pero el material traía unos que no nos los marcó la norma y tampoco no les pusimos atención. Y esos fueron los que generaron el problema. La cosa es en dónde se agregaron, pues. ¿Dónde se pudieron haber agregado? Vienen desde la mina, vienen de la chatarra reciclada, para poder saber y ir recorriendo para llegar a tener finalmente una conclusión sobre una disputa, una discusión de yo me voy a defender con todo cuando se me viene encima la demanda. Porque no me puedo recurrir, no, pues es que yo seguí todos los protocolos, yo voy a demostrar que yo seguí las normas. Entonces, mis especialistas tienen que defenderme desde ese enfoque y tienen que tener la capacidad de encontrar los elementos para defender la posición de la empresa que vendió o que fabricó esas cosas. Pero por el otro lado, pues están los otros que también tienen sus especialistas, que son del mismo campo de nosotros, pero ellos están en la otra posición, en demostrarnos que nosotros en alguna parte fuimos omisos y no puntualizamos en la observación al momento de hacer los análisis para poder definir las condiciones
de garantía. ¿Se fijan lo interesante del asunto? Estamos yendo a donde está ya la situación real de plenitud del ejercicio y las responsabilidades que conlleva. Estamos hablando de grandes obras, ¿no? De grandes consecuencias, donde hay empresas que por un problema de este tipo llegan a perder sus licencias. Entonces, son cosas de gran impacto y tienen que ver con eso que nosotros vemos todos los días y que nos parece muy familiar. Observar metalografías, observar histogramas, observar cosas, comportamientos, curvas, líneas, puntitos que aparecen que, oye, ¿y ese qué será? Ahí en la microestructura, pues a ver, hazle un análisis puntual, métete a ese puntito en el microscopio electrónico para ver qué diablos es, a ver qué revela, ¿no? No, pues esos puntos ahí los dejé ir sin observación, por lo menos si tengo alguna nota al calce, bueno, pues ya, si algún día se presenta un problema, yo ahí tengo una nota que dice que sí observamos eso, y también si lo vemos de riesgo, hacemos la recomendación correspondiente. Se observó esto, no estaba previsto por la norma, porque no se esperaba que se agregara. Pues no es lo mismo sacar mineral de un cerro que de otro, o de la parte norte de un país que de la parte sur, pues también el suelo es diferente, las gangas son distintas. ¿Sí me explico? Las escorias se van a formar de diferente manera, los elementos que se incorporan son de diferentes características. Porque es importante tener ese campo amplio de visión. Ahora ya estamos hablando aquí de procesos de fusión, de cosas que también tienen que ver acá. ¿Por qué? Pues porque es el proceso que dio origen a un elemento metálico estructural que esté realizando una función de ingeniería de alta responsabilidad. Ok. Esa primera clasificación, vamos a verlo así. Nosotros tenemos, en términos generales, dos tipos de corrosión. Corrosión seca, que se entiende seca porque hay ausencia de agua. Esa corrosión se presenta donde quiera que tenemos gases oxidantes en contacto con los materiales y a temperaturas elevadas. ¿Qué quiere decir temperaturas elevadas? A temperaturas donde la humedad ya no existe. Porque si no, tendríamos corrosión acuosa, ¿sí?, asistida por el calor. Sí, corrosión acuosa que se presenta y que se favorece ante la acción del calor. Elevamos la temperatura y resulta ahora que el proceso, la cinética del proceso se acelera porque tenemos un elemento térmico que está sirviendo como catalizador para el problema. Entonces, si es corrosión seca, es porque no hay humedad, no hay agua. Y la otra es corrosión acuosa, corrosión húmeda o corrosión electroquímica. ¿Vale? Corrosión acuosa, húmeda o electroquímica. La corrosión seca, entonces, bueno, voy a dar particularidades ya que veamos cada tipo de corrosión para no entretenerme aquí, no meterle más. Hasta aquí vamos a dejarlo ahí. Corrosión seca, no hay agua. Un ejemplo rápido, pues ahí las parrillas de la estufa, pues. Ahí la parrillita es donde está la flama, se corroe en las zonas donde está la flama del gas. Ahí el gas ardiendo, se corroe en esas partes de la estufa. Nada más esa parte, sí, y la corrosión que hay ahí es generalmente corrosión seca. Ok, la otra clasificación, la segunda, pues ya nos quedó claro, nada más puede ser seca o húmeda, para empezar. Estás hablando de corrosión seca, estás en un campo que no tiene nada que ver con el proceso electroquímico. Estás hablando de corrosión electroquímica húmeda o acuosa,
Estás hablando de corrosión que no tiene nada que ver con reactores, ¿vale? No tiene nada que ver con recalentamientos, no tiene nada que ver con corrosión que se da cuando das tratamientos, es otra corrosión. La segunda clasificación, estás hablando de corrosión uniforme. Ahí estás asumiendo que si la corrosión es uniforme, quiere decir que el elemento se está corroyendo parejo, o más o menos parejo. Pero estás asumiendo que se está corroyendo en toda su parte superficial. En toda su parte superficial. La corrosión siempre es superficial. ¿Sí? Cuando es muy localizada, penetra, pero primero tiene que abatir las características de la superficie. Otra vez, la película. Nuestra chamba siempre está allí en la película. Porque cuando es muy localizada, muy agresiva, logra romper la película. Ese es el asunto. Y cuando logra romper la película, como lo está haciendo en un punto muy pequeñito, pues sí nos podemos imaginar, ¿no? Si un punto muy pequeño se convierte en ánodo y toda la demás estructura es cátodo, pues nada más imagínense. Y si el medio ambiente está saturado de oxidantes, pues todo el cátodo está para propiciar el proceso de reducción. Y ese pequeño ánodo obedece a la demanda de los oxidantes que hay en el medio y entonces la corrosión es acelerada. Y entonces estamos hablando de corrosión localizada. Muy localizada, microscópica. Como esa corrosión que se da en nuestras muelas, pues. No la vemos. ¿Saben cuándo nos damos cuenta de que traemos el problema en la muela? Y sobre todo si no acostumbramos ir al dentista, al odontólogo, pues nos damos cuenta cuando nos empieza a doler la muela. Y cuando vamos y el odontólogo ve la muela y nos dice, oiga, pues hay una sospecha aquí de caries. ¿Qué es la caries? Pues es el mecanismo a través del cual fue penetrada la capa superficial a nivel microscópico y por ahí empezaron a entrar las bacterias. Adentro, por debajo del recubrimiento del diente, pues no hay microorganismos vivos, menos bacterias aerobias como esas que se meten, que están aquí en la boca, que son normales en la boca, pero dentro del diente, ¿no? Entonces se meten a través del orificio microscópico y hacen su colonia ahí adentro. Y ya cuando nos empieza a molestar, pues es porque ya la colonia de bacterias deterioró el interior. Ese es un ejemplo de corrosión localizada. ¿Y cuando nos damos cuenta? Pues cuando ya, muchas veces ya la muela, cuando la empiezan a romperle todo lo que ya estaba, ya oiga, pues ya me la acabé, ya mejor la sacamos. Otras veces dice, bueno, pues la reparamos, ¿no? Ya le limpié, ya le voy a poner un parchecito y vamos a ponerle de la mejor calidad y ahí le va a durar otro rato. Bueno, es lo mismo que hacemos acá, en un proceso puntual. Detectamos que hay la posibilidad de alguna corrosión muy localizada y pues lo que hacemos es reparar la zona, proteger esa zona y tratar de evitar que vaya a traer males mayores, pero hay que estar en el mantenimiento preventivo y en la supervisión constante. O si no constante, por lo menos sistematizada, pues, sistémica, ¿no? Que tengas un plan, así como el que tienen en el Golden Gate, ¿no? El puente que tiene ahí ya cientos de años. Pero el Golden Gate, para conservarlo, hay una cuadrilla de 80 personas que todos los días andan en canastillas a través de la estructura del puente y donde quiera que ven que falta pinturita, sacan su esmeril, van con toda su herramienta cargada acá, colgados con cables, le dan su pulidita, ahí donde ven la sospecha de que pueda presentarse una pila, le quitan esa y le dan su resonadita con anticorrosivo, luego le ponen la pinturita y a seguirle. Esa es su talacha de todos los días. Y ese puente está ahí dando servicio.
sale mucho más económico traer a esos señores ahí todos los días trepados, revisando y viendo y supervisando el puente, que volver a hacer otro puente. Más las consecuencias que tendría el que el puente dejara de funcionar. Eso lo pueden checar también ahí en internet si quieren, cómo se mantiene la vida del Golden Gate, cómo se mantiene en servicio ese puente. Ok, esta es la corrosión. Vamos a dejarle hasta ahí porque el tiempo se nos fue. Ya mañana, más bien la próxima semana continuaremos con esto. Entonces no sé si tienen algún comentario, tenemos un minuto, un comentario algo rápido, y si no, pues nos vemos en la siguiente. Hay gente que no está asistiendo a la clase, bueno, sus razones tendrá. Yo creo que a estas alturas yo no tengo por qué estarles diciendo que vengan a clase y que estudien, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya se dieron cuenta que a lo mejor una clase les puede ser buena, o a lo mejor ustedes por su lado ya tienen la capacidad de investigar y estudiar. Entonces ya, con esa tranquilidad estoy yo. Simplemente se da la clase y bueno, pues espero que sirva de algo y que esto que comentamos aquí les deje por lo menos una reflexión para un ejercicio profesional pues con mayor conocimiento y más compromiso. Eso es de lo que se trata. No la creemos, ustedes también se la deben de creer. ¿Sale? O sea, lo primero en la vida es creérsela. Creer que somos la mejor institución del país para formar ingenieros, pues nosotros nos la creemos. Y hay otros que nos lo dicen, que tenemos carreras muy buenas y que tenemos una carrera de ingeniería en materiales que es de mucho prestigio ya a nivel internacional. Nosotros nos la creemos. Si ustedes se la creen y se involucran en esto, pues créanme que contribuyen a su crecimiento y contribuyen también a mantener un prestigio institucional. Órale pues, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, profe, que tenga muy buen día. Bye, profe. Diviértanse. Gracias. Disfruten la vida. ¿Qué pasó? Yo nada más quería preguntarle si me puede repetir. Comentó que en la corrosión seca es la que hay ausencia de agua, y comentó que es a temperaturas elevadas, pero comentó otra cosa, no sé si me lo pudiera repetir. ¿Qué otra cosa comentaría? Pues ya se me olvidó. Bueno, pues ya luego. Otra cosa que no, pues que la puedes encontrar allí en internet como dry corrosion, así dry corrosion, o también como scaling. Scaling se asocia más, scaling, S-C-A-L-I-N, y luego que lleva una G, no, scaling, es de película. Scaling o dry corrosion, ahí lo encuentran en internet si lo quieren ver en publicaciones, o como corrosión seca, corrosión a alta temperatura, o cascarillas formadas a alta temperatura, que es, acuérdense que si hay cascarilla, hay corrosión. Hay cascarilla, hay corrosión. Hay cascarilla, hay material que ya se transformó en cascarilla. Ok, ya lo puntualizamos mejor en la siguiente. Creo que les dije, creo que lo que dije ahí fue que no les daba más datos de la corrosión seca, porque vamos a puntualizar algunas cosas ahora que veamos los tipos de corrosión, en el ámbito ya de los tipos de corrosión en la siguiente semana. Órale pues, nos vemos, que estén bien, diviértanse. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.